Hola, buenas noches, bienvenidos. Es un pasaje muy conocido, Juan 15, el versículo 7, dice: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir todo lo que quieran y les será concedido. No es que Dios nos va a conceder siempre incondicionalmente todo. Porque estamos muy acostumbrados a usar al Dios bombero, ¿no? El Señor tiene que hacer lo que yo quiero en el momento que yo quiero. Y parece que Dios siempre tiene que estar al servicio de nosotros. Pero acá no dice eso. Acá dice: si ustedes permanecen en mí, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. O sea, que es lo que le pasaba a Mirta, lo que leíste bien, con denuedo, todo lo que sabemos de parte de Dios, todo lo que aprendemos de la voluntad de Dios, eso tiene que estar en nosotros. Y no somos perfectos, pero si permanecemos, si ustedes hoy están, a pesar del cansancio, a pesar de que no tuvieron un buen día, pero están permaneciendo, entonces pidan lo que necesitan y Dios se lo va a dar. Es como que hay un ida y vuelta. Vos estás acá, vos permanecés, ponés lo mejor de vos para hacer la voluntad de Dios y Dios abre la ventana de los cielos. ¿Cuánto le podés dar a Dios? ¿Qué le podés dar a Dios? ¿Hay algo que le podamos dar al Señor? Todo nuestro ser, Eso, todo nuestro ser. No le podemos dar mucha plata, qué sé yo, Él es el dueño del oro y de la plata. Pero lo que sí le podemos dar es nuestra voluntad, nuestro tiempo, nuestro estar acá. Y este compromiso que ustedes hoy demuestran al estar acá, Dios lo ve. Y entonces todo lo que pedimos recién, Él lo escuchó. Y Él lo va a contestar. Pidan todo lo que necesitan y yo se los daré. Pero si permanecen en mí y mis palabras en ustedes. Amén. Amén. Bueno, el Señor sabía que necesitaban paz. Él está acá, en su presencia está ministrando paz. A él le gusta la puerta abierta. Bueno, dejemos la puerta abierta. Me quedé pensando en lo del domingo. ¿Cómo van con renovar sus mentes, pensar, llevar cautivos los pensamientos a la obediencia de Cristo? ¿Cómo van con eso? ¿Cuesta? Cuesta. Sí, esto viene como en capítulos. Yo también me quedé pensando y a medida que voy pensando, Dios me trae como más versículos sobre el tema. Y uno de los versículos que, el domingo veíamos Romanos 12, que decía que permitamos que Dios nos transforme. Romanos 8:6 decía permitir que el Espíritu Santo controle nuestra mente. Pero a mí también siempre me pasa que necesito algo práctico, necesito ver cómo se hace, cómo bajo esa realidad a mi día a día. Y hay un versículo más en Filipenses 4:8 que habla de lo mismo. O sea que hay muchos versículos que hablan sobre llevar nuestros pensamientos cautivos, porque evidentemente de acuerdo a lo que pensamos hacemos, o sea que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Y en Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, lo conocen ese versículo, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, ¿qué tenemos que pensar? En todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo que es de buen nombre. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, dice Pablo, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. No da lo mismo hacer la voluntad de Dios o no hacerla.
Me impactó tu versículo hoy, Mirta. ¿Cómo era el versículo que tenés por ahí? Algo que hagamos con diligencia, decía. A ver, léelo de nuevo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Procura con... Sí, Mirta me preguntaba qué significa. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Eso debe ser la Reina Valera. Habría que ver cómo está en la NTV. Pero significa eso. Con diligencia es con esfuerzo, poniendo lo mejor de mí, sabiendo que no somos perfectos, pero preséntate a Dios lo mejor que puedas, procurando pensar lo bueno, procurando pensar en lo puro, en lo honesto, procurando, significa que estamos en proceso. ¿Qué significa procurar? Intentar hacerlo. Con diligencia, ¿qué es hacer algo con diligencia? Con firmeza, con esfuerzo. A ver, todo esto confirma nuestra necesidad de que tenemos que llevar cautivos nuestros pensamientos a Dios. Y muchas veces tenemos malos pensamientos. Y hoy se escuchó en la oración pensamientos de angustia, pensamientos de temor, pensamientos de falta de ánimo, pensamientos de no ganas. ¿Les parece que son pensamientos que vienen de Dios? No. Entonces esos pensamientos tenemos que detectarlos y no hacerles caso, porque sabemos que la bendición está cuando nos esforzamos. Y sobre esto quiero compartirles dos ideas. En primer lugar, todo tiene un precio. Leí un pasaje esta semana que me impactó. Las cosas buenas salen caras, ¿no? Las cosas buenas cuestan. Y así como cuestan dinero, las cosas espirituales buenas, también hay un precio que pagar. Y les voy a compartir este pasaje que está en Génesis 32. Habla de Jacob. ¿Ustedes se acuerdan? Jacob era el hijo de Isaac, que le robó la primogenitura a su hermano Esaú. Se hizo el vivo, le robó la primogenitura. Pero se quedó con la primogenitura, pero ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que escapar, porque Esaú quería matarlo. Entonces se escapó y le fue duro, porque se fue a una tierra de unos parientes lejanos, pero tuvo que trabajar duro. Pero ¿saben? Dios fue tan bueno con él. No se los voy a leer, se los voy a contar. Está en Génesis 32, 22. Que le dio dos mujeres, porque en esa época no tenían una, tenían dos. Dos problemas, dirían algunos. Ya con una Jorge le alcanza. Imagínense si tuvieran dos o tres. Bueno, en aquella época tenían más mujeres. Bueno, si ustedes leen antes del capítulo 32, ven cómo Dios lo fue bendiciendo a Jacob. Le dio dos mujeres, le dio un montón de hijos y le dio un montón de ganado. Dice ahí que llegó a ser un hombre muy rico. Y entonces se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres, sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó al vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar al arroyo a ellos y a todo lo que él tenía. Y se quedó Jacob solo. Se quedó del otro lado del río, dejó toda su familia, todas sus riquezas y se quedó solo del otro lado. Dice ahí, Jacob se quedó solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio, habla de un varón, estaba solo, pero había un varón. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo. Y Jacob, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. O sea que le quedó media renga una pata. Entonces el varón con el que luchaba le dijo, déjame, porque ya se hace de día. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices.
te dejaré si no me bendices. Ahora, ¿qué más bendición quería Jacob? Si ya tenía 2 mujeres, 11 hijos, era súper rico. ¿Qué les parece? ¿Qué bendición le estaba peleando? ¿Por qué bendición le estaba peleando Jacob? La presencia de Dios. Acuérdense que dije que él tuvo que huir. Yo me imagino que él... ¿O buscaba el perdón de Dios? Me parece que él se debe haber sentido muy culpable porque engañó a su papá y engañó a su hermano, y tuvo que huir. Él no estaba en paz, y otra vez, podés tener todas las riquezas y todo lo que vos te imaginás que tenés, pero evidentemente si él luchó toda la noche con el varón por la bendición, ¿qué bendición quería? Evidentemente él quería la paz en su corazón. Él quería restaurar su relación con su hermano, con su mamá. Él quería sanar, que nosotros siempre hablamos de sanar nuestro corazón. Jacob quiso sanar su corazón. Y yo me imagino, él estaba solo, dice acá en el versículo 24. Sin embargo, él estaba luchando con un varón. ¿Con quién estaría luchando, no? Tal vez estaba luchando consigo mismo, ¿no? Tal vez estaba luchando consigo mismo. Pero también dice que el varón le dijo, ¿y cuál es tu nombre? Y él respondió Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios, con los hombres, no había hombres, había un solo hombre ahí, y los has vencido. O sea, ¿qué pasó con la lucha? Él perseveró en la lucha. Jacob se dispuso a obtener la bendición, probablemente la bendición de su sanidad interior, de su restauración, de su paz interior. ¿Y qué dijo? Me voy a tirar a descansar y voy a esperar que la bendición de Dios venga. No, Jacob se esforzó, Jacob luchó, calculo yo consigo mismo, para llevar sus pensamientos cautivos a Dios, para hacer su restauración interior, hasta que el varón le dijo, ya está, te cambié el nombre, ahora te vas a llamar de otra manera, porque venciste, porque sanaste tu corazón. Y si leemos después la historia, después de este día, él con mucho temor vuelve a encontrarse con Esaú y le manda regalo porque tiene un wiki bárbaro, pero la relación con Esaú se restaura. Y yo creo que esta noche donde él luchó por la bendición fue cuando Dios restauró su corazón. Por eso yo te quiero alentar que luches por la bendición, que luches por la bendición de la paz que necesitas, que luches por la bendición de la restauración de tu corazón. No te desanimes. ¿Saben quién quiere que te desanimes, no? Es el enemigo. El enemigo nos quiere ver derrotados, nos quiere ver vencidos, nos quiere ver culposos, sin perdón. Va a ser una lucha. Yo te quiero decir que vas a tener que luchar. No es mágico, vas a tener que luchar, pero vale la pena, no se desanimen. Y como dijimos hoy, como empezamos el culto, si permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros, entonces no vivo en cualquiera, hago cualquiera y me enojo con Dios porque Dios no me contesta. Conocen de eso, ¿no? Que no vienen a la iglesia, no hacen nada de lo que Dios nos aconseja y se enojan porque Dios no hace lo que ellos quieren. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. O sea que esto también habla de una lucha, de un esforzarme. No tengo ganas de venir a la iglesia, estoy cansada, pero acá estoy. Y voy a salir renovada, y cuando vos salgas por el umbral de la puerta vas a decir, che, recuperé mi energía, ¿qué pasó?
porque Dios conoce tu corazón y porque Dios te va a dar la victoria cuando vos te disponés a luchar por la bendición. La segunda idea que quiero compartirles es cómo descubro, y así hoy titulé mi invitación, cómo descubro el área donde aún necesito la intervención sobrenatural de Dios. ¿Vos sabés dónde necesitas la intervención sobrenatural de Dios todavía? ¿La tenés clara? Más o menos, ¿no? Bueno, este descubrimiento es algo personal de cada uno y requiere de mucha humildad. Descubrir dónde necesito la intervención sobrenatural de Dios necesita de mucha humildad y, como dijimos antes, de esfuerzo. ¿Cómo puedo hacer? Mira, en primer lugar, todas las mañanas cuando te levantes, decirle al Señor, no sé cuál es el salmo, pero dice: escudriña mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame al camino eterno. ¿Sí? O sea que eso es algo que podemos hacer todas las mañanas. En ese tiempo o a la noche, hay algunos que a la mañana no funcionan, como a mí me funciona, yo estoy más despierta a la mañana que a la noche, a mí me funciona, pero hay gente que está más despierta a la noche, así que antes de dormir te decirle: Señor, si hay algo que todavía necesita ser tratado por ti, mostrámelo. Y Dios te va a hablar. Pero como dijimos el otro día, a veces somos sordos, tenemos tapones en las orejas. Entonces, ¿qué pasa? A veces nos critican por ahí, ¿viste? Dicen cosas de nosotros. Y yo siempre tengo esta filosofía. Escucho lo que critican de mí. Y le digo: Señor, ¿hay algo de esto que están diciendo que tiene que ser ajustado en mi vida? No es que hago oído sordo. Escucho. Con humildad, escucho. Tal vez hay algo de lo que me critican que tiene razón. Que no lo saludé, que soy una engrupida, que pasé de largo, que fui injusta en la repartición de los alimentos. Y yo, ese es el por lo que más nos critican siempre. Y les puedo ser sincero, tratamos todas las veces de hacer el mejor esfuerzo. Pero siempre hay algún comentario igual. Pero como hay tantos comentarios, yo digo: Señor, ¿cómo podemos hacerlo mejor? ¿Cómo puedo hacerlo mejor para que nadie se enoje, para que no haya ningún comentario? O sea que las críticas a mí a veces me sirven para decir: bueno, Señor, a ver qué hay de cierto en esto. Y si hay algo de cierto en eso, ayúdame a cambiar. A veces no escuchamos ni las críticas, ni escuchamos la palabra de Dios. Entonces, como dijimos el domingo, a veces Dios nos pone en una situación difícil donde no te queda otra. Y entonces yo hoy pensaba, a ver qué situaciones difíciles conozco que Dios a veces hace que sucedan en la que no te queda otra. Y se me ocurría el caso de Silvita, que tenía tanto problema en su relación con su mamá. De golpe se quedó sola y tenía que cuidar a su mamá. Y no había otra persona para cuidar a su mamá. Y ustedes conocen el testimonio de Silvia. Le costaba un montón. Le costaba un montón. ¿Pero qué hizo Dios? Era ella. No le quedaba otra. Y el otro día, no sé si en Gladiadores, ella contó que daba gracias a Dios porque Dios restauró su relación con su mamá a través de ese cuidado intenso que ella de golpe tenía que hacer. Tal vez si ella no tenía que cuidarla de esa manera, no llegaban a tener ese arreglo o esa ida y vuelta. Otra pensé, una persona que me cuesta aguantarla y Dios me hace trabajar con esa persona en alguna tarea. Y me pagan por hacerlo, y tengo que hacerlo. ¿Y qué te queda? O renunciás y te perdés el pago, o cambiás tu forma de pensar con respecto a esa persona y la aceptás tal como es. No sé, se me ocurre. Dios te lleva a situaciones, si vos no te das cuenta cuál es el área que necesitas ser cambiado.
mostró otra manera de darnos cuenta cuál es el área que tiene que ser tratada. Y eso está en Mateo 7:3. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo, cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amiga, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócritas, le dice Jesús a los judíos, primero quiten el tronco de sus ojos y después verán lo suficientemente bien para ocuparse de la astilla en el ojo de tu amigo. ¿Qué es una astilla? ¿Qué es una astilla? Una astilla es precisamente un pedacito de tronco, ¿no? Una astilla, generalmente entendemos por astilla cuando hay un pedacito de madera que te lo clavaste. ¿Y qué es eso? Es un pedacito de tronco. No sé, de golpe se me abrió como la astilla es precisamente eso, es un pedacito del tronco. O sea que yo veo en el ojo de... Es madera, pero por eso la palabra te lo dice. Vos estás viendo un pedacito de madera en el ojo del otro, pero no te das cuenta que tenés un tronco. O sea que eso que estás viendo chiquitito en el otro es lo mismo que tenés vos, solo que mucho más grande. O sea que vos estás mirando un pedacito de tu tronco en el ojo del otro y no te das cuenta que tenés un tronco enorme que no te permite ver con claridad. ¿Qué significa eso? Que muchas veces lo que nos molesta en el otro es algo que nosotros tenemos que modificar y no nos dimos cuenta. Entonces yo empecé, en realidad lo descubrí hace 2 o 3 lunes, en una de esas charlas que tuvimos en nuestro grupo que estamos yendo. Vos escuchás, vos decís nada, escuchás y ¡pling! Dios te habla. Claro, dije, si yo no tengo muy claro cuál es el área que yo tengo que todavía dejar que Dios me ilumine, tengo que prestarle atención qué es lo que me enoja en el otro. Y cuando me doy cuenta que me enoja algo en el otro, decir, che, ¿por qué me enoja tanto? ¿No será que yo tengo un pedacito de eso mismo enorme en mi vida? Y entonces empecé a prestar atención, en serio. No tengo mucha paciencia. Pero ¿saben qué me di cuenta? Cuando alguien es muy lento para hacer algo, pierdo la paciencia. Pero ¿saben qué? Me di cuenta que yo antes también era lenta para hacer las cosas. Y con el tiempo aprendí a hacer las cosas, a organizarme. O sea que lo que me está molestando en el otro es algo que yo también tengo. Y si me está molestando que el otro sea lento, significa que yo tengo que aprender más paciencia. No me puedo enojar porque el otro no hace las cosas en el mismo tiempo que las hago yo. No puedo. Y si me enoja, sí, algo te está pasando, algo te está faltando. Me busqué varios ejemplos. Me molesta mucho que me hablen o que me traten mal. Me molesta mucho cuando me hablan rudamente o que me hablen mal. Entonces empecé a prestar atención cómo hablo yo. ¿Y saben qué me di cuenta? Que yo también hablo mal. Y que yo tengo que empezar a cuidar la forma en que trato a los demás. Especialmente en mi grupo íntimo, así, afuera siempre somos una maravilla, el problema lo tenemos adentro. Me molesta mucho que me traten mal. Y de golpe dije, me voy a empezar a observar. ¿Y saben qué observé? Que yo también trato mal. Y que necesito decirle, Señor, perdóname, ayúdame, necesito que intervengas de forma sobrenatural en mi forma de hablar con las personas. Me molesta mucho el chusmerío. Y cuando me observo, me doy cuenta que yo también chusmeo.
Muchas veces las cosas que nos molestan de los demás denotan situaciones nuestras del pasado que no han sido sanadas. Y ahora hablo un poco de lo que escucho y de lo que veo. Muchas veces me doy cuenta que uno salta porque tratan mal a alguien y eso molesta, eso enoja un montón. Y en realidad tiene que ver con tus propias experiencias de la infancia no sanadas. Cuando te enoja mucho cómo tratan a un chico, cómo abandonan a un chico y eso te saca de tu centro, tené cuidado, probablemente haya un agujero en tu corazón de algún abandono que vos sufriste cuando fuiste chiquita o chiquito y que necesita la intervención sobrenatural de Dios. Observate cómo reaccionás ante situaciones. Los temores. Tenemos muchos temores. Temores a no llegar a fin de mes, temores a que nos falte la comida. Muchos de esos temores tienen que ver con experiencias de nuestra infancia que no están sanadas. Te quedaste con hambre cuando eras chica, te abandonaron y por eso tenés un temor excesivo cuando hoy vivís una situación así. Es necesario que sanemos nuestro corazón. Dios quiere sanar nuestro corazón para que podamos pensar como Él piensa. Si todavía los pensamientos de Dios no entran en tu cabeza, es porque hay demasiados malos pensamientos, demasiadas malas experiencias no sanadas. ¿Qué hacemos para sanar? ¿Qué hacemos para sacarnos todos esos malos pensamientos de encima? En primer lugar, permitir que el Espíritu Santo saque a la luz, de alguna manera como les dijimos, o que te confronta con la palabra o con una situación que se te hace insoportable. No te escapes de la situación insoportable. ¿Cuántas veces lo decimos? Cuando me molesta algo en la iglesia, mejor me voy a otra iglesia. Y no es la iglesia, sos vos que tenés que cambiar. Y seguramente te vas a otra iglesia y te va a pasar exactamente lo mismo. Cuando hay una situación que te molesta, no te escapes, porque es la posibilidad que Dios te ofrece para sanar tu corazón. Aprendamos a observarnos. Aprendamos a discernir la voz del Espíritu Santo. El otro día tuve una charla tan linda con Juani. Juani me pregunta, ¿cómo hago para escuchar a Dios? 14 años. Y entonces hablábamos de que a veces tenés estas sensaciones internas que no te vienen, no sabés de dónde te viene. Probablemente una palabra que te aprendiste de memoria o una palabra que escuchaste y de golpe eso se hace significativo para vos. Lo charlé hace unos meses con ella y ella me dijo, ¿sabes algo? Estoy aprendiendo a identificar la voz de Dios. ¡Wow! Dije. Y entonces me contó que ella estaba en una situación y que de golpe tenía la certeza de lo que tenía que hacer. Y pasa. Y le digo, ¿cómo sabías que era Dios que te habla? No me quedó duda. Tenía la certeza de que eso era la voz de Dios. Eso tenemos que empezar a practicar. Se practica, no se aprende de golpe, se ejercita, se lucha por la bendición. Perseverar en estudiar la palabra, perseverar en buscar al Señor, perseverar en abrirle tu corazón a Dios. Dios te va a mostrar cuál es el área que todavía falta intervención sobrenatural de Dios. Cuando te das cuenta, es el principio del cambio. Conocen eso. Mientras vos no te ocupes de buscar, mientras vos no te interese, mientras vos no te das cuenta, no hay nada que puedas cambiar.
El principio del cambio empieza cuando nos damos cuenta cuál es el área que Dios todavía necesita tratar. Cuando encontramos el área, es importante hablar de lo que nos pasa. Lo que hicimos hoy fue súper lindo. Algunos hablando de sus debilidades, de sus temores, de sus angustias. Necesitamos poner en palabra lo que nos pasa. Pues eso fue lindo con Juan, porque no es solamente el darse cuenta, es el darse cuenta y después viene y lo charlamos y le damos una vuelta de rosca. Lo mismo tienen que hacer ustedes. Cuando se dan cuenta qué es lo que tenemos que cambiar, búsquense a alguien y díganle, che, ¿sabes que me di cuenta de esto y de esto, de esto? Es importante poner en palabras lo que uno siente. Usar las estrategias que tenemos a mano, la oración, el ayuno, los grupos terapéuticos, los grupos de oración, llámalos como quieras, no te aísles. La voz de Dios no la aprendo a escuchar solo, aislado en mi casa. Allá solo, aislado en mi casa, puedo tener la tranquilidad y la sensibilidad de poder escuchar qué tengo que cambiar. Pero una vez que lo sé, compartirlo con alguien. La forma más eficaz de sanar el corazón es poder hablar de lo que sabés que necesita intervención. Aprendamos a hablar de los abandonos de nuestra infancia. Aprendamos a hablar de los abusos que hemos sufrido. Y es tan difícil hablar de eso. Y lo escondemos y lo metemos debajo de la alfombra. Pero mientras lo sigas teniendo guardado bajo de la alfombra, eso genera putrición, malestar, falta de paz. Hablamos de paz, hablamos de cambiar nuestros pensamientos. Los cambiamos cuando empezamos a hablar de lo que nos damos cuenta. Y por supuesto, cuando ponemos eso delante de la presencia de Dios, como lo hicimos hoy. Hablamos, compartimos y después dejamos que el Espíritu Santo traiga de su unción y sane nuestro corazón. Un corazón herido, un corazón lleno de enojo, un corazón arrogante, no puede escuchar la verdad de Dios. ¿Se dan cuenta? En un corazón enojado, lo único que tenemos es pensamientos enojados, amargados, quejosos. Y no podemos sacar esos pensamientos quejosos y amargos hasta que no sanamos nuestro corazón. No sé si ustedes tienen cosas que sanar, yo sí. Yo sí. Y yo quiero que el Espíritu Santo me muestre. Y me da de vergüenza, y tal vez me da algo de vergüenza. Pero ¿saben qué es la vergüenza? un golpe al ego. Bienvenido a la muerte del ego. Tiene que morir tu orgullo, tu ego. Si algo de tu vida sale que te da algo de vergüenza, déjaselo a Dios y decirle, Señor, perdóname, me doy cuenta que esto necesita tu intervención. Yo quiero tener la mente de Cristo. Quiero tener un corazón sanado por el Espíritu Santo. No te avergüences por tus debilidades. Compartilas y deja que la luz del Espíritu Santo la ilumine y la sane. Cerramos nuestros ojos. Señor, gracias. Gracias te queremos dar porque tu palabra es tan clara. Señor, tú nos muestras que no hay victoria sin batalla, que las cosas no son mágicas, que tenemos que luchar por nuestra sanidad interior. Tenemos que luchar para tener tus pensamientos, para erradicar todo pensamiento de amargura, de falta de autoestima de nuestra mente. Y hoy queremos decirte que estamos dispuestos a luchar por la bendición de la paz.
Queremos luchar para que tu presencia nos bendiga. Y Señor, queremos poner nuestro corazón delante de tu presencia para que el Espíritu Santo nos muestre cuál es el área donde todavía necesitamos intervención sobrenatural. Y te pedimos que nos des esa sensibilidad de ser confrontados a través de tu palabra, a través de situaciones o a través de lo que vemos en los hermanos y que tanto criticamos a veces y no nos damos cuenta que lo que estamos criticando es un pedacito de lo mismo que tenemos en nuestro propio ojo. Señor, que tu Espíritu Santo nos traiga la libertad de poder confesar nuestras debilidades. Cuando tú nos muestres donde tenemos que ser tratados por ti, que podamos confesarlo, que podamos ponerlo a la luz de tu Espíritu Santo, para que tú sanes nuestras experiencias traumáticas del pasado y nos llenes de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Necesitamos de tu paz, Señor, y te pido que tu Espíritu Santo hoy ministre los corazones de cada uno, Señor. Y me pongo en primer lugar. Te necesitamos, papá. Espíritu Santo, ministranos esta noche. Saca a la luz las cosas que tenemos tapadas, escondidas, que producen enojo, que producen putrefacción en nuestras vidas e infectan nuestro entorno. Señor, queremos tener tu mente. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Ya pagamos todos, si quieren, no hay más alabanza. Que el Señor los ministre y, bueno, siga obrando en nuestras vidas, lo necesitamos. Que tengan una buena semana llena de paz y de fuerza espiritual.